Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. A esta enseñanza de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Y voy a leer precisamente en el capítulo 6, versículo 14 al 17. De hecho, estamos prácticamente ya viendo la orilla de esta carta, que ha sido de tanto beneficio, de tanta riqueza espiritual, y que bien fue calificada como la chiquera del creyente. Así que sigamos extrayendo esas riquezas que la palabra tiene para nosotros. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 14 al 17. Desde luego no voy a hablar de todas las cosas que menciona aquí desde el 14 al 17, pero voy a leerlo todo para que lo tengamos como idea de un conjunto de cosas. Y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, pues podemos decir que seguimos avanzando en esta reflexión a la que el apóstol Pablo nos ha ido llevando y que realmente no hemos perdido de vista para no perder ningún detalle. Y nos ha estado hablando de un conflicto que yo lo puedo llamar como conflicto de intereses espirituales, a la que se le ha denominado como guerra espiritual. El apóstol no usa esa palabra, pero no deja de ser allí un conflicto. Y Dios ha proveído para el creyente, para esa batalla, lo que él llama como la armadura, sin la cual ningún creyente podría salir ileso de esos conflictos espirituales. Ahora bien, venimos de considerar el versículo 13 en el mensaje pasado, donde el apóstol nos habló de lo que él llama como el día malo. ¿Recuerda eso? Que no necesariamente es un tiempo de 24 horas, sino un espacio de tiempo en el suceder de nuestra vida, donde sin esperarlo y como una verdadera sorpresa, las cosas vienen sobre nosotros en un suceder devastador, durísimo,
donde nuestra vida pensante y emotiva se ve sacudida. Y el creyente puede ser llevado a una confusión del entendimiento. Mire, yo he estado poniendo mucha atención a eso del entendimiento, porque es allí donde se procesan las cosas, donde se le da interpretación del por qué me está sucediendo tal o cual cosa. Y precisamente cuando el entendimiento se trastorna, la vida emotiva se desborda en quejas, en dudas, en decisiones equivocadas, cosas de las que ya hablé. No lo voy a hacer de nuevo. Solo digo esto para tener presente de dónde venimos para este mensaje. Y por supuesto, hermanos, cómo olvidar las muy intrigantes palabras del apóstol, donde dice estar firmes, habiendo acabado todo. Y de eso nos da la idea de que la batalla, el combate, el conflicto se ha terminado. Sin embargo, Pablo sigue insistiendo, manténganse firmes. Palabras que me llenaron de interés, porque digo, palabras más del apóstol significan enriquecer más el entendimiento, porque el apóstol no usa palabras ociosas. Y esa parte del alma conviene fortalecerla, o lo que es igual, nuestro entendimiento debe ser una fortaleza del bien pensar, del bien entender, del buen criterio sobre las cosas de la fe, para que tengamos un buen criterio sobre el suceder nuestro. Desde donde el hombre interior interpreta con gran certeza lo que le esté sucediendo, no divaga, y que por la palabra y la experiencia que tenemos en la fe, puedo decir con toda certeza que esa armadura son las convicciones bien claras, bien entendidas, que están en nuestra alma, porque nuestro hombre interior fue informado de ellas de manera oportuna. Es decir, si usted va conmigo, todo se está girando alrededor de entender bien las ideas de Dios, de entender bien la fe. Y el hombre interior se hizo uno solo con esas cosas que el entendimiento le informó de la fe, que fue bien enseñado. De ahí la importancia de que los que enseñan la fe enseñen bien, porque el entendimiento de la gente de ahí se va a nutrir y de ahí va a tomar decisiones que pueden estar erradas, equivocadas completamente. Y hay una corresponsabilidad en aquellos que enseñan la fe. Estamos obligados a cuidar que se enseñe bien la fe, porque los creyentes de allí van a sustentarse. Pero dije más cosas. El apóstol habló de para que podáis estar firmes, dijo habiendo acabado todo. Y yo pensé, pero si ya la batalla terminó, si ya la victoria la tengo, que hay pendientes, ¿de qué habla el apóstol? Dije, el apóstol está hablando de algo que yo lo entiendo por experiencia personal. Después de que las cosas, los conflictos durísimos han pasado, viene un espacio que yo le llamo el contragolpe de los pensamientos. Porque cuando todo ha quedado en calma, entonces es cuando se empieza a reflexionar sobre muchas cosas. Usted piensa a repasar todo lo que le ha sucedido. Y en esas reflexiones que usted hace en su alma, en su entendimiento, cuidado, porque son momentos de gran peligro.
Por eso Pablo dijo, aunque terminó todo, manténganse firmes, alertas, porque es allí, en ese contragolpe de las reflexiones, donde salen a la superficie sentimientos de inconformidad en el creyente, de queja. Es allí donde vienen los famosos ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y que muchas veces el acusado es Dios. Y ese detalle podrá descubrir que usted, mi hermano creyente, no salió ileso, que está lleno de cicatrices morales. Y que yo dije en el mensaje pasado, el apóstol Pablo tenía cicatrices, sí, pero en el cuerpo, mandó en el alma. Porque las cicatrices son señales evidentes de una lesión. Y si fuera así, que después de que todo ha terminado, en sus reflexiones usted está batallando, usted no tuvo una victoria absoluta. O quizá deba decir, usted tiene una media victoria. O por qué no pensar una media derrota. Entonces, sorprendido, le diría al apóstol, hermano Pablo, luego usted dice que la batalla no se había terminado, sino cuando no queda nada pendiente que resolver, cuando usted ha dado tiempo a las reflexiones, al contragolpe de los pensamientos, y después de que ha pasado todo eso, usted sigue firme. Eso es estar firme. No olvide que Pablo está hablando de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra señores de las tinieblas, contra gobernadores espirituales, contra malicias, que son entidades que despliegan no solo poder, sino un despliegue de maldad, que han dejado de alguna manera un cuerpo de ideas en el creyente, de tal manera que cuando esa lucha ha terminado, ese cuerpo de ideas, de sugerencias mentales, empiezan a ser procesadas en ese contragolpe de los pensamientos, huestes a las que el apóstol reconoce con el carácter de entidades que hacen un enorme despliegue de maldad y que justifica lo que dice el apóstol en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Y en el verso 13, tomad toda la armadura de Dios. Y yo le pido que usted note el énfasis que pone el apóstol en estos pasajes, usando el adjetivo todas las partes de ese todo. No una parte de la armadura, toda la armadura. Y en realidad, ¿sabe qué está diciendo si ya le damos sentido? Todo el cuerpo de fe tiene el creyente que tenerlo muy bien entendido, porque en realidad esa armadura se conforma con toda la información del cuerpo de fe, porque son las convicciones que se hacen en el alma. Esa es la cuestión, en todas sus partes. Ahora bien, ¿qué debe proteger esa armadura? Yo quiero pedirles a ustedes, mis hermanos, que se impongan a entenderlo de esta manera. No lo olvide. Debe proteger la vida emotiva, la vida pensante, la vida reflexiva, el área de la voluntad, ese llamado hombre interior. Y de manera muy particular, en principio, insisto, y de manera muy particular, en principio, proteger el entendimiento, porque es allí donde se da el golpe inicial en cada lucha. Es allí donde se perciben las cosas y se identifica lo que está sucediendo. Y un entendimiento deficiente, un interpretar deficiente, y ese entendimiento malinformará al hombre interior lo que está sucediendo. Le habrá de dar una mala interpretación. Luego,
en esa parte del alma que se conoce como la reflexión, que es parte de la vida pensante. Es allí donde se valoran los hechos. Y la reflexión, hermano, escúcheme, se nutre de la información que su entendimiento le entrega. Y si su entendimiento distorsiona o malinterpreta las cosas, entregará a la reflexión información equivocada que hará que las conclusiones a las que llega el hombre interior también sean equivocadas, confusas. Y allí queda expuesto el creyente a una derrota definitiva o durísima. Es allí donde se necesita en principio una vigorosa protección en el entendimiento para que las sugerencias de esas malicias espirituales no le hagan daño, al no poder hacer que el creyente tome un rumbo equivocado. De allí que sea necesario que todas las partes de ese hombre interior estén bajo protección del cuerpo de fe. Por eso el apóstol Pablo insistía: renovaos en el entendimiento, porque es allí justamente la puerta de entrada a los conflictos. Y no olvide que dijimos que la tesis que el apóstol nos está presentando es tener victoria, pero salir ilesos, sin secuelas. Si ustedes supuestamente tener una victoria y pasar una prueba, usted se queda con muchas quejas, inconformidades, son secuelas de esa batalla y usted no salió ileso. Y eso me da una pregunta. Cuando hablamos de la armadura, ¿es Dios el que pone esa armadura o es el creyente el que debe ponérsela? Por supuesto que Dios da la información completa de la fe, valiosa al creyente, pero el creyente debe vestirse de ella entendiéndola bien y haciéndola llegar al hombre interior. El entendimiento, cuando procesa adecuadamente todo lo que Dios ha dicho, todo el cuerpo de fe, y yo no me refiero a que se aprenda muchos textos, estoy hablando de entender la doctrina, el cuerpo de fe, y el entendimiento tiene bien claro cada cosa, entonces fortalece al hombre interior. Pero pensemos de nuevo, ¿qué cosa es esa armadura, hermanos? Bueno, es el conjunto de armas defensivas con que se cubría el que entraba en combate. Sin embargo, las piezas de esa armadura tenían que ir unidas unas con otras. Pero si a eso le doy sentido, digo de nuevo que son todo ese cuerpo de convicciones del bien entender la fe que cubren toda nuestra vida moral y espiritual. Esto le dice a usted qué importante es que le enseñen la fe de manera apropiada, sin fantasías, sin distorsiones, porque esa será su arma de guerra. Entonces veamos pues esa armadura. ¿Por qué es tan importante? Tanto así que sin ella nadie podrá estar firme en un conflicto espiritual. Veamos pues eso de esa armadura. Y en el verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Esta es la primera cláusula. Pues veamos eso de cerca. Y voy a decirle que buscando entender esta cuestión, esta declaración, eché mano de varias interpretaciones donde algunos afirmaban que se trataba del cinto que ceñía las capas que usaban las gentes en su vestuario en el oriente. Y que en un momento, porque le voy a hacer esta aclaración, en un momento
cuando se requería agilidad de movimientos, esas capas que quedaban sueltas al aire y volando debían ser apretadas o ceñidas para evitar que en un momento de urgencia y de acción se convirtieran en un estorbo, porque enredaban los brazos, y que en el caso de un soldado sería igual quien usaba capas sueltas que debían ser ceñidas a la hora del combate, pero esta capa, por supuesto, no era parte de la armadura, era parte de su vestuario. Pero cuando la sujetaban, lograban movimientos sin estorbo. Y si yo estoy diciendo esto, ya usted tiene que ir pensando que usted tiene que entrar en un combate espiritual sin nada que le estorbe y que se vaya a convertir en un problema. Creo que la idea es esta, hermano pastor Isaí, es entrar en acción, estar listo para entrar en acción. El apóstol habla del cinto de la armadura, el que ciñe la coraza. Y dije, ¿qué cosa es ceñir? Hubo varias acepciones, pero esta me pareció sumamente significativa, la que significa amoldarse. Luego esta idea es preciosa, que para combatir con eficiencia, el creyente ha de amoldarse a la verdad de Dios. Y esto le corresponde al entendimiento. ¿Ve usted la parte tan importante del entendimiento? ¿Por qué Pablo le da tanta importancia a entender y entender bien la fe? Y dilucidando esto, yo les invito a ir a esa cuestión fundamental. Y si lo traduzco, sería como si el apóstol nos dijera, hermanos, al enfrentarse a esas potestades y malicias espirituales que son profundamente sugerentes, maliciosas, incisivas, no ha de haber nada que les estorbe. No traigan ninguna cosa suelta en su entendimiento. Si ustedes no entienden de manera total la fe, ustedes traen muchas cosas sueltas en el entendimiento y eso es altamente peligroso. Y aquí voy a apelar a primera de Pedro 1:13, que dijo, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza. Una referencia a tener asegurada la vida pensante, que no divague, las emociones bien ajustadas, una voluntad sólida, donde no haya titubeos en las embestidas que las tinieblas den contra nosotros por razones muy particulares. No tengamos titubeos, porque es nacida del conocimiento de la fe, sin la más mínima duda. Pues si algo está flojo en el entendimiento, cada una de esas deficiencias, escúchelo bien, se va a convertir en duros reclamos y acusaciones en ese combate espiritual. Mire, puede ser que usted haya asegurado ser un rudo combatiente, pero esta guerra es real, de seres de penetrante sagacidad, que al percibir en usted la más mínima deficiencia en sus convicciones, encontrarán el sitio de ataque y allí concentrarán sus agresiones. Lo van a aprovechar. Imagínese un creyente que en el conflicto se empieza a quejar de Dios, que dónde estaba, que no lo ha ayudado. Así que ajústese a las verdades de Dios. No traiga cosas sueltas en su entendimiento. Nosotros hemos dicho, Dios es bueno, y eso no cambia, porque entendemos la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Así que busque entender con claridad. Eso, mis hermanos, es ceñir el entendimiento, ponerlo bajo la verdad absoluta de Dios.
entender las cosas con toda claridad. La verdad de Dios debe estar muy clara y siempre presente en el entendimiento, porque el entendimiento, ¿ve cómo he hecho énfasis en el entendimiento? Porque es la puerta de entrada a la vida pensante y de allí se nutre la reflexión y la reflexión a la vida emotiva. Y si usted tomó una decisión equivocada, un entendimiento equivocado, va a trastornar la vida de sus emociones. Y si la voluntad está fortalecida con la potencia de Dios, le garantizo que ese hombre saldrá ileso de las sugerencias brutales de las tinieblas. No lo habrán de llevar al error. Luego, la reflexión de ese creyente no será una reflexión de confusión, porque me ha tocado ver cómo los creyentes divagan, se confunden, como quien está perdido en el horizonte. Voltea para todos lados y no sabe para dónde ir, no sabe cómo entender lo que le está pasando. Y sus emociones, si el creyente entiende con claridad todo el cuerpo de fe, sus emociones no serán sacudidas. ¿Sabe por qué? Porque toda la armadura de Dios, para todas las partes pensantes y emotivas del hombre interior, están moldadas a la verdad divina. Mire, si usted ha venido pendiente de lo que hemos estado hablando, el apóstol habla mucho de la palabra de verdad. Si usted va a Pedro, él constantemente habla de la exclusiva que tiene la palabra. La palabra es la que regenera, la palabra es la que da el crecimiento sano, la palabra es la que nos integra. Y entonces toda esta armadura está constituida de las verdades eternas de Dios. Pero si usted no las entiende, ¿cómo puede entender adecuadamente el conflicto? De tal manera que esta manera de pensar suya debe estar amoldado a lo que Dios ha dicho, que todo esté ajustado a la verdad divina, porque es la palabra, es la verdad de Dios la que norma o interpreta todo nuestro suceder. Ella es la que da la interpretación y la interpretación justa de las cosas. Y a eso yo le llamaría que Dios entra a pensar con nosotros en nuestras confusiones, cuando apelamos a lo que Dios ha dicho, Dios entra a pensar con nosotros. Y eso justamente, eso hace al hombre interior intocable. Ahora, no me vaya a malinterpretar. Yo nunca he dicho que el creyente es intocable. No, el creyente es invencible, que es una cosa preciosa. Y yo digo, eso hace al hombre de interior intocable. No en el sentido de que el creyente no sea atacable por esas potencias espirituales, por supuesto que sí, sino intocable en el sentido de que no puede ser dañado a pesar de lo intenso del hostigamiento, a pesar de las estrategias agresivas y sutiles pensantes en términos de sugerencias al pensamiento, porque es justamente la manera de atacar de Satán, el atacar de los demonios, trayendo sugerencias a la mente del hombre. Pero dejemos eso y nos vamos a la segunda parte del verso 14, la cual debo leer junto, y dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Esta es la segunda pieza de la armadura.
aquí a las dos cosas las pone juntas, haciendo de las dos una unidad. Y lo es. En tanto, el famoso cinto es el cinto que ajusta esa pieza llamada la cota o la coraza. Es lo mismo que la coraza. Y la coraza protegía el pecho y la espalda. Es esa verdad que ciñe, que protege el corazón. Qué linda idea del apóstol Pablo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura. Aquí usted está viendo la otra parte de la armadura. Pero ¿qué cosa es la cota o la coraza? Es esa parte de la armadura que estaba destinada a proteger los órganos vitales, como lo es el corazón, los pulmones, el bajo vientre, o las vísceras, o las entrañas. Es decir, protegía el tronco del combatiente. Entonces pensemos qué cosa representa el corazón en términos del hombre interior. Protegía el bajo vientre, protegía las vísceras, que entre los hebreos, según ellos, el pensamiento justamente salía del vientre, de las entrañas. Era una forma de expresar la vida interior. También era expresar que nacían de la vida interior, donde Jesús dijo: del mal corazón salen los malos pensamientos. Entonces pensemos, ¿qué cosa representa el corazón en términos de ese hombre interior? Evidentemente que representa eso que llamamos la vida emotiva. La vida emotiva, donde están las emociones, donde se alarman también. Esa parte del hombre interior, donde se manifiestan las emociones, como el gozo, la tristeza, el desánimo. Dije, aunque entre los hebreos las entrañas eran lo que representaban la vida emotiva. Es pues allí en la vida emotiva donde se da el colapso anímico del creyente. ¿Me escuchó? Debido a la información equivocada que el entendimiento le envió, la reflexión llegó a conclusiones equivocadas que las tradujo al hombre interior, y con eso el creyente se colapsa anímicamente. Luego, la vida emotiva o anímica es una de las partes más vulnerables del creyente, que las tinieblas buscarán lesionar. La vida emotiva es allí donde el apóstol convoca a no estar tristes, a tener ánimo, a confiar. ¿Pero en qué se confía? En las verdades de Dios, en que usted conoce lo que Dios ha dicho y usted le cree. De allí toma el ánimo a estar de pie. Pero tomemos como ejemplo la tristeza, que es un sentimiento de aflicción, de pesadumbre, que lleva a la melancolía. ¿Acaso no ha visto muchas veces a creyentes melancólicos? Injustificadamente. Yo no acepto la melancolía en un creyente que tiene razones para estar lleno de gozo. El problema es la interpretación que le da al suceder de su vida. El diccionario en español dirá que es el mismo estado que sufre quien está sentenciado a muerte. Cuando el creyente, bajo esa condición, llega a perder hasta la razón de su fe, llega a perder el sentido del qué caso tiene ser un creyente, si las cosas se le han venido encima y parece que Dios
no está interesado. Ese es un creyente mal informado, que malinterpreta. Porque un creyente que interpreta bien las cosas habrá de razonar, dije, y decir. No puede ser que yo diga que es malintencionado si se entregó en la cruz del Calvario, si dejó su trono de gloria, si el Padre nos regaló a su Hijo, si éste sufrió por nosotros. ¿Cómo voy a poder acusar de olvido, de desgano al Hijo de Dios o al Dios eterno? Ese creyente tiene que razonar las cosas y tiene que razonarlo entendiendo lo que enseña la fe gloriosa de Jesucristo. Aunque lo dice de otra manera, ¿qué caso tiene que siga viniendo a la iglesia? Posiblemente muchos en este momento estén bajo esa condición. ¿Está usted pensando equivocadamente? ¿Qué logro con todo el tiempo que le he dedicado a la obra de Dios?, dicen otros. ¿No es ese sentimiento el sentimiento de una muerte moral, anímica y espiritual? ¿No es un sentimiento de abandono? ¿De sentir que está usted en la nada? ¿No es el grito emotivo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en realidad era un abandono real. Porque Jesús a la cruz fue solito, como el hombre más desvalido, sin quien le ayudara, y sintió y tuvo ese sentimiento de abandono ciertamente, pero él venció, porque el hombre, igual que Dios, tiene una vida sensible. Pero ¿qué es esa vida emotiva o ese centro de emociones en el hombre? Y yo estoy explicando todo esto porque es de interés que entendamos cómo opera el enemigo. Ataca nuestra vida pensante. Es esa capacidad que el ser humano tiene de sentir las impresiones de los sentidos y traer los recuerdos al presente. Y cuidado cuando las entidades de maldad presionan para que usted traiga a memoria muchos recuerdos, para que se apoye en ellos. Y como esas entidades de maldad son entidades de gran sutileza, hacen en la mente del creyente conclusiones muy sugestivas, muy sutiles de las cosas que le están sucediendo. Insisto, trabajan fuerte con los recuerdos del creyente y hacen valer 1000 formas de acusaciones. Y ese creyente se ve en un torbellino de recuerdos arrastrado por ellos, por medio de esa operación de acusación sutil, de sugerencia mental, que le hacen un recordar incisivo. ¿Cuánta gente se indigna, se enciende su alma nomás con traer a memoria ciertos recuerdos? No me diga que eso no es así. Y estas sutilezas espirituales saben lo fuerte que es eso. Ese recordar incisivo, punzante, hiriente. Y le habrán de señalar las cosas. Y usted va a asociar lo que le sucede con esas sugerencias. Y lo han de llevar a un estado de desesperanza y de confusión de emociones. Pues es en esa entidad sensible donde hacen que el creyente sienta un estado de frustración, de desaliento, cosa que lo podrá dejar arruinado. Pero ¿cómo es que se protege? ¿Cómo es que protege en este caso la coraza de justicia? Porque está siendo atacado su corazón, su vida pensante. Es ahí donde quieren golpear.
¿No dice que esto es con la coraza de justicia? No dice que es de justicia, lo dice el versículo. ¿Y a qué se refiere esa justicia, hermanos? Mire, algunos intérpretes dicen que se refiere a que el creyente ha vivido una vida justa, íntegra y fiel. Y aunque la palabra justicia tiene en muchos casos ese significado, de nuevo, así como dijimos que el cinto de la verdad, escúcheme bien, es estrictamente la verdad de Dios, así también esta cota de justicia es la verdad de Dios. Y entonces no es nuestra justicia, no es nuestra manera de vivir justo, no, es la coraza de la justicia de Dios, es su justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente está siendo atacado e interpreta que lo que le sucede es porque está mal con Dios, y sobre eso hacen un ataque durísimo. Y cuando el creyente sufre esos ataques de sugerencias del por qué le está pasando todo, del por qué le pasan esas cosas, y cuando nuestras emociones se quieren desbordar, salirse de cauce hacia el desaliento, donde se pierde hasta el motivo del creer, es cuando sobre esa vida emotiva se manifiesta esa verdad. Escúcheme bien, que a pesar de todo, que a pesar de toda acusación, aún de que digan que no estamos bien con Dios, y el creyente se ahoga en esas versiones, el entendimiento recurre a esta verdad gloriosa, que Dios, al perdonarnos, no tiene causa contra nosotros porque Él nos justificó. Y eso es como tomar una bocanada de aire puro. Esa verdad de que somos justificados por lo que hizo en la cruz está metida en lo profundo de nuestra alma. Así como la coraza protege el corazón, los pulmones, el bajo vientre, así también la justicia de Dios a favor nuestro defiende todo aquello de lo que depende nuestra existencia espiritual como creyentes. Y mientras esa verdad se asocie a la justicia, su vida espiritual y eterna está segura. ¿Con qué dije que se protege la vida emotiva? Que es donde se da el desánimo, donde empieza el desmoronamiento del creyente, la decepción, donde el alma misma acepta que nada tiene que hacer en la fe. En esa verdad usted puede apoyarse, que la justicia de Dios nos ha hecho dignos y que Dios no tiene acusación contra nosotros, ni tiene causa contra nosotros, que no estamos usurpando ningún espacio, que lo que somos, lo somos en Cristo, y que lo somos de manera legítima, y por lo tanto ninguna maquinación de mentira, de engaño de las tinieblas tiene razón de ser. Si es que usted entiende esto perfectamente bien, es nuestro gozo, nuestra seguridad. Y cierro este grupo de la armadura en el verso 15, y dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Aquí el apóstol ahora se dirige a proteger a lo que soporta todo el peso del cuerpo, que son los pies. Y allí nos vamos a quedar. Yo no sé, pero estas cuestiones tienen que ser entendidas con mucho cuidado. Es cierto que son cuestiones que tienen cierta complicación sin tenerla. En realidad, el entendimiento tiene que estar entrenado para entender las verdades profundas de Dios. El creyente tiene que ser alguien experto en la palabra. Todo creyente.
Yo no estoy diciendo que usted sea un teólogo. Yo estoy diciendo que tiene que conocer las doctrinas fundamentales de nuestra fe. ¿Qué cosa es la salvación? ¿Qué cosa es la expiación? ¿Qué cosa es la redención? ¿Qué cosa es la justificación? Que en su mente estén totalmente claras para que cuando vengan esos ataques, usted disponga de esa información y rechace esas versiones de las tinieblas. Yo anhelo, mi hermano, que esta mañana hayamos sido bendecidos y gracias por recibirnos una vez más. Que el Señor me los bendiga. Hermano pastor, hermano Isaí. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Continuando como siempre, es una lucha diaria, pero gracias al Señor. Ahí lo dice en 1 Corintios, donde dice, porque más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y bueno, donde se generan las luchas, las batallas, es ahí. Y donde se gana también es ahí. Así es que qué bendición que hayamos podido recibir esta enseñanza el día de hoy. Si usted quiere llamarnos a hacer un agregado o hacer una aplicación más a lo que se ha hablado el día de hoy, con mucho gusto podemos recibir su llamada al 704-831-2465. Le repetimos nuestros números aquí en el estudio: 704-831-2465. Tenemos luchas internas y bueno, cuando tenemos, aunque existen, pero no es de todos los días, como usted ya lo ha dicho, hay un día en particular, pero sin embargo, aunque tenemos, como usted lo dijo, en contragolpes en los pensamientos, bueno, porque ahí vienen los sentimientos de inconformidad, de queja, y muchas veces nos cuestionamos el por qué y por qué. Pero cuando le entregamos todo a Cristo, Él se encarga, Él pelea, Él ya la batalla la ganó en la cruz del Calvario, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que qué palabra tan hermosa el día de hoy. Seguimos con la armadura de Dios, y como usted y la palabra lo ha dicho, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza, la justicia que se caracteriza mucho de la parte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestros teléfonos aquí en el estudio, 704-831-2465. Vamos a recibir una llamada. Muy buenos días, Dios bendiga. Que lo bendiga, pastor Isaí, el pastor Mortera, saludando, escuchando la enseñanza que nuestro hermano pastor Natividad Ramos nos acaba de dar. Una palabra muy bendecida, muy sustantiva para el creyente, que lo fortalece y que lo nutre, ¿verdad?, para que pueda seguir adelante en el camino del Señor. Así es que felicito al pastor y me gozo por esta palabra. Así que, pastor Isaí Ramos, eso es mi comentario, y que estamos esperando el pastor Natividad por acá, por estos rumbos. Ya le hemos comentado, pastor Mortera, estamos en la espera. Yo creo que vamos a levantar, como en nuestros países levantan una lista de firmas, a ver si así se puede. Amén. Me gozo, pastor Natividad, venga a visitarnos, por favor. Amén. Gracias, pastor Mortera. Dios me le bendiga. Amén. Y gracias por ese apoyo. Gracias, Dios le bendiga. Usted también. Bueno, tenemos 2 llamadas más. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Amén. Nada más quería, venía escuchando, venía manejando y venía escuchando al pastor. Más quería agradecerle por la bendición de que nos comparte, y la verdad es muy rica la enseñanza que él da. Una pregunta, pastor, todas estas enseñanzas que pasan en el radio, ¿ustedes las graban? Sí, las tenemos grabadas, claro que sí. ¿Cómo podría yo obtener una copia? Bueno, es que mándeme un texto a nuestro teléfono personal, que es el área 704-634-6706. Y con mucho gusto. ¿Me lo podría repetir otra vez? 704-634-6706. Muchas gracias. Amén, bendiciones. Gracias por llamar. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenos días. Buen día, Dios me lo bendiga, pastor Vernon Simón. Pastor, Dios me le bendiga. Gracias por llamarnos. Adelante, le escuchamos. Amén, siervo. Para la gloria de Dios, ha sido una palabra bien centrada, y le damos la gracia a Dios por su palabra, la armadura de Dios, la que predicó el siervo de Dios. Y vemos aquí que en 2 de Timoteo también nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado
de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios. Vemos, hermanos, que esa armadura realmente, como lo acaba de predicar el siervo de Dios, tenemos que tenerla impregnada dentro de nosotros. También habló al respecto de el entendimiento. Vemos también, segunda de Timoteo, también nos dice 2:7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Tenemos que tener ese entendimiento y ver cómo el enemigo viene. Y hermanos, hoy en día vemos una atmósfera de confusión. Debido a eso, algunos hermanos están heridos, están siendo ilesos. Y tenemos que orar fuertemente en esa área para la armadura, para que todos estemos con esa armadura, como el apóstol Pablo le habla a Timoteo y a todos esos siervos de Dios en la Santa Escritura. Amén. Gracias, pastor. Le agradezco su comentario, muy buena opinión, muy buena aportación, y gracias, pastor, una vez más. Bendiciones. Amén. Amén. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, pastor Isaí. Te saluda el hermano Galisteo. ¿Cómo está, hermano Galisteo? Amén, adelante. Contento, saludándolo. Pues yo quería en esta mañana pues agradecerle a pastor Natividad y pues hacerle un comentario dado lo que él está predicando y enseñando, ¿verdad? Nuestro anhelo, hermano, exclusivamente con el pastor Natividad, es poder traerlo y tenerlo personalmente aquí en la ciudad de Charlo, junto a Radio Oración, en un par de actividades de eventos. Y no solo nosotros, hay mucha gente esperando, anhelando ese momento. Y queremos saber la postura del pastor Natividad respecto a eso. Que conste que yo no pagué nada para que estén diciendo eso. Bueno, yo he dicho esto, si Dios lo ordena, hasta el fin del mundo vamos. Ok, pastor, estamos a la expectativa, esperando que usted se anime a venir. Será de gran bendición el verle personalmente, como lo es en la radio, pero hay mucha gente que anhela conocerle personalmente, y me incluyo a mí, y estamos solamente al deseo de que Dios entonces inquiete su corazón para que esto sea una realidad pronto. Un abrazo en Cristo por esta gentileza de ustedes y del pueblo. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. Bueno, gracias, pastor, una vez más. Le agradecemos esta oportunidad que se nos ha dado el día de hoy. Y ya el día viernes continuamos con esta misma enseñanza. Pastor, Dios me le bendiga, pastor Ramos. Ayer estuvimos desayunando juntos. Ahora nos separan casi 3,000 millas de distancia, pero sin embargo 2,000. Mire qué cambio de cosas, ¿eh? Así es. Y para que vea que yo no he hablado con nadie, no le he dicho a nadie nada, sino simplemente los hermanos quieren conocerle, que algún día puede estar por acá. Y si el señor Maduro allá por Venezuela juntó algunas 10 millones de firmas, pues aquí también vamos a hacer algo parecido, a ver cómo nos va. Gracias, pastor, una vez más. Amén. Muchas gracias, hijo. Bendición. Muchas gracias. Amén. Bueno, esto fue el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Le agradecemos a usted también su participación el día de hoy, y esperemos que estas palabras que nos traen siempre sea de edificación para su pueblo, y el pueblo que está sintonizando ama esta palabra, y yo sé que Dios se glorifica en lo que hacemos siempre a favor de lo que estamos hablando. No hablamos simplemente a ver qué pasa, sino que hablamos para edificación de la iglesia, este cuerpo que se está manifestando aquí en estos días, en esta generación que nos ha tocado. Bendiciones, les saluda el pastor Isaí Ramos. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias
Noticias de nuestro tiempo.